Hoy quiero compartirles un tema nuevo, hermanos, que el Señor está hablando en este tiempo cosas maravillosas. Ahorita que decía la alabanza, muéstrame tus caminos, y es en realidad lo que está pasando en esta iglesia. El Señor está mostrando a dónde debemos ir. El Señor nos está mostrando sus caminos para su pueblo, aquellos que obedecen su espíritu y que caminan, ¿sí?, en obediencia. Hoy quiero compartirles un mensaje para todos los que anotan, que me gustaría que fueran todos, porque qué maravilloso, hermanos, cuando tú anotas cosas importantes que tú consideras que Dios te habla. Quiero decirles que en esta mañana fui a mis escritos viejos. Les estoy hablando cuando iniciamos en esta iglesia. Y me encontré muchas profecías. ¡Oh, qué maravilloso! Es recordar el poder de Dios y todo aquello que tú te das cuenta que Dios está cumpliendo en tu vida, porque lo has arrebatado, porque has trabajado, porque has creído, porque has abierto tu corazón. Pero también qué triste que Dios ha hablado muchas veces a nuestra vida y no lo hemos escuchado. Hemos desechado su palabra, hemos desechado sus caminos. Y hoy quiero hablarles de eso. El tema es dureza de corazón. Quiero entrar con el libro de los Hechos, capítulo 7, desde el versículo 51 al 53. Y dice Hechos 7:51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y dice: vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Este es el 53, ¿verdad? Fíjate, recibieron la ley de Dios y no la guardaron. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, aquí está hablando Esteban. Y Esteban era un hombre que habían elegido los apóstoles, si ustedes recuerdan, que ya ellos no eran suficientes para llevar a cabo todo lo que demandaba la iglesia primitiva. Y ellos escogieron diáconos que estuvieran llenos del Espíritu Santo, y Esteban fue uno de ellos. Esteban no solamente ayudaba a la administración de los alimentos para los necesitados en aquel tiempo en la iglesia primitiva. Esteban era un hombre que realmente estaba lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, porque la sabiduría, el poder y la gracia de Dios realmente estaban en Esteban. Y sabes, él realmente caminaba en el Espíritu. Por eso Esteban era un evangelista que cuando él empezó a manifestar la gloria de Dios, alguien se tuvo que enojar. Y fueron los fariseos de aquel tiempo. Los judíos dicen que eran los del concilio llamada los libertos. Tú sabes que esos hombres en un tiempo habían sido esclavos, pero que fueron liberados por los romanos, y ellos llegaron y se establecieron en Jerusalén y abrieron su propia sinagoga. Y ellos solamente se basaban en la ley de Moisés. Por eso cuando escucharon hablar a Esteban, que hacía prodigios en medio del pueblo, ellos se levantaron contra Esteban. Dijeron que Esteban iba en contra de la ley de Moisés, porque era lo único que ellos profesaban, no a Jesús. Y también ellos dijeron que Esteban estaba hablando hechicerías en contra del templo. Y cuando ellos hablaban esto, hacían ver que aquello era una blasfema de parte de Esteban, y aquello era considerado como un crimen para ellos. Entonces decían que Esteban enseñaba que Jesús, un Jesús de Nazaret, iba a venir y que iba a destruir el templo. Y no solo eso, que iba a cambiar la ley de Moisés.
Cuando todos sabemos que Jesús mismo vino a cumplir la ley y no a abrogarla. Porque si tú te profundizas en ese tema, te darás cuenta que Jesús viene a hacer la ley de Moisés. Porque el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, es un reflejo de uno del otro. Y todos hablan de Jesús. Esteban dio ante el concilio una explicación de la relación de Israel que tenía con Dios. Y tomó la historia del Antiguo Testamento y les hizo ver a los judíos que ellos siempre habían rechazado al Señor. Y no solo al Señor, habían rechazado a sus profetas. Y ahora el concilio estaba rechazando al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces Esteban le mostró en esta historia que la historia tenía que ver de Dios con el pueblo de Israel. Es decir, con su pueblo. Y les habló que desde aquel tiempo antiguo a Dios ya se adoraba. Y que no había templo, pero ya a Dios se le adoraba, porque Dios no se le adoraba solamente en un templo, sino que el tabernáculo que se había levantado en aquel tiempo era para que la gente buscara al Señor. Y ahí iban a buscar su presencia y le adoraban. Entonces, la muerte de Jesús, Esteban les hacía saber que era un vivo ejemplo de la rebelión del pueblo de Israel y que estaban rechazando al Señor. Esteban lo que les estaba diciendo que realmente ellos eran unos hombres de duro corazón. Pero ellos no lo aceptaban, nunca lo aceptaron ni aun con Jesús. Esteban nunca se defendió de todo lo que lo acusaban, pero ahí aprovechó para resumir todo y enseñarles todo lo referente a Jesús, porque eso era lo que él traía dentro y eso hablaba su corazón. Pero Esteban, al igual que a Jesús, ¿qué pasó? Los mataron. ¿Pero por qué? Porque no creían en lo que ellos hablaban, porque las palabras que ellos hablaban llevaban el Espíritu mismo y redarguía sus corazones. Y eso les hacía ver que ellos jamás fueron obedientes a la ley de Dios. Y eso los confrontaba. Pero el punto más alto que los llevó a Esteban, que fue lo que desató todo, era que la ley de Moisés Dios la había establecido. ¿Para qué? Para que esta fuera como una señal de pacto entre el pueblo de Dios. Y que esa ley se basaba en la obediencia. Y que el pueblo de Dios sería el pueblo de Dios, pero a causa de la obediencia. Pero les hizo ver que ellos habían fallado al pacto de Dios. Entonces eso los enfurecía de tal manera, porque Esteban les decía que ellos no eran pueblo de Dios. Y se consideraban de Dios. Ellos se sentían superiores a todos. Mira lo que dice Hechos 7:39. Vamos a leer al 41. Usted síganlo en la pantalla, por favor, y yo aquí se lo leo. Dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Y dice Dios: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Quiere decir que al escuchar ellos estas cosas, se enfurecieron de tal manera que ellos llevaron a la muerte a Esteban. No toleraban, lo apedrearon, así como llevaron a la muerte al Señor. Siempre Satanás ha querido que los hijos de Dios callen. Siempre te asusta, te condena, te quiere llevar a tu pasado para que tú no hables. Pero sabes que tú tienes que tener discernimiento. Por eso la muerte de Esteban no fue en vano. Porque tú sabes que cuando Esteban murió, cuando despojaron a Esteban de sus ropas, cayeron a los pies ¿de quién? De Saulo de Tarso. Pero no voy a entrar mucho ahí.
porque siempre hablamos, bueno, a mí me encanta hablar de Pablo. Pablo es así para mí, algo así como un rema en mi vida, pero hoy no voy a hablar de él. Pero la muerte de Esteban no fue en vano, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes por qué? Porque cuando tú tienes los ojos puestos en el cielo, nada te importa. Esteban estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Y entonces cuando al ser él atacado solamente dijo: Señor, recibe mi espíritu. No tomes en cuenta las palabras de ellos, todo lo que le estaban haciendo, porque lo sacaron de la ciudad y ahí le dieron muerte a Esteban. Fíjate qué cosa tan tremenda. Los líderes religiosos nunca entendieron las palabras de Esteban, nunca penetraron a sus corazones, ni tampoco las de Jesús. Siempre que las rechazaron, ¿por qué? Porque ellos solamente aceptaban su verdad. Su verdad estaba basada en teologías, en su propio razonamiento, y en su propio razonamiento dependían del templo, cuando el templo no les pertenecía. Y ellos no escuchaban. Esteban realmente los llevó a que vieran que no era que no le diera a él importancia al templo, sino que ellos le estaban dando una importancia al templo que en realidad no tenían. Porque Dios decía a él que no se manifestaba en templos hechos por manos de hombres, y que Dios se manifestaba solamente en corazones llenos de fe y aquellos que lo recibían. Pero todo esto causó enojo para ellos. De hecho, les habló de Salomón y les dijo que Salomón, cuando iba a inaugurar el templo, que Salomón entendió cuando él estaba haciendo la oración de fe, fíjate, a través del Espíritu Santo recibió Salomón esa revelación, que los cielos de los cielos y de los cielos, la presencia de Dios no se podía contener. Imagínate la grandeza del Dios, del Padre. Salomón lo entendió. ¿Por qué no lo entendieron ellos? Porque ellos nunca abrieron el corazón para el Señor, mucho menos para el Espíritu Santo. Los judíos tenían un corazón realmente endurecido, eran duros de servir, como dijo Esteban, y resistían al Espíritu Santo. Amén. Hermano, aquí empiezo mi prédica. Esto es una introducción. Yo quiero que se ponga atento de lo que Dios le va a hablar a cada uno de nosotros, porque Dios siempre nos habla. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes como cristianos es no permitir que el corazón se nos endurezca. Y sabes, aquí hay muchos corazones endurecidos, muchos. Y ahora te vas a dar cuenta. Yo espero que el Señor abra tu espíritu, y no solo tu espíritu, tu entendimiento, y cada quien reciba lo que le pertenece. Amén. ¿Sabes por qué? Porque muchos corazones se han cerrado y no han escuchado lo que Dios les ha hablado y lo rechazan. Es decir, no permiten que la voz de aquel que habla penetre en tu corazón, y siempre dicen: no, es que esa palabra no es para mí. ¿Es para qué? ¿Es para mi vieja? ¿Es para mi viejo? No, esa palabra no, jamás. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué sucede, hermano? Corazón endurecido, y no nos percatamos. Pero te voy a decir algo: Dios solamente habla a aquellos corazones que están dispuestos a escucharlo. Así nada más. Y te voy a decir algo que te sorprenderá, hermano. Los corazones más endurecidos no están entre los impíos, están dentro del pueblo de Dios. Porque muchas veces decimos: no, es que el mundo. No, hermano, el mundo y es del mundo. Dios tiene sus ojos puestos en su pueblo, y es donde está Él trabajando. Por eso dice Proverbios 29:1. Póngalo, hija, por favor. Aquí se lo leo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Fíjate qué tremendo. La palabra reprendido en hebreo se refiere a la enseñanza de corrección. Y dice que no habrá medicina. ¿Por qué? Porque tu corazón no acepta la liberación ni la corrección.
tú haces lo que te da tu gana. Así, lo que tú crees y lo que tú piensas. Primeramente, lo que Proverbios habla es que la dureza de corazón viene como consecuencia y como resultado de rechazar la verdad. La verdad que Dios habla a tu vida, porque Dios nos ha hablado a todos. Te ha hablado a ti, te ha hablado a mí, a todos, ¿verdad que sí nos ha hablado Dios? A todos. Porque el Espíritu Santo habla y se manifiesta. Y en segundo lugar, es que pasa el tiempo y las palabras no te penetran. Sigues con el corazón endurecido. Y la tragedia más grande es que a pesar de escuchar los mensajes de revelación, porque aquí se dan mensajes de revelación, tú sigues con no escuchar. Cierras tus oídos para los mensajes de corrección. ¿Y qué pasa? Corazón endurecido. Así. Como los fariseos, ellos negaban a Jesús. Ellos decían creer en Dios, pero en realidad no creían, creían en su mismo poder. Así nosotros, muchas veces nosotros permitimos la entrada al Señor, pero solamente a ciertas áreas de nuestra vida, y le decimos al Señor, no, aquí no. Y continuamos escuchando, pero ¿sabes qué? Sin obedecer. No obedecemos, entonces esas palabras no nos penetran en el corazón. Nuestro corazón se vuelve a endurecer. Y al final, ¿qué sucede? Seremos cortados. Seremos cortados sin la esperanza de ser curados. Porque Dios tiene la cura para todo. Para todo. Mira, Jesús le habló a los líderes religiosos. Y les habló a los discípulos. Y les habló a la gente. Quiero compartírselo en Mateo 23, del 2 al 3. Jesús habló de muchas maneras, hermano, a todos. A veces en parábolas, a veces abiertamente. Y aún así no entendimos. Dice Mateo 23, dice, desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y hacedlo, mas no hagáis conforme sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Tú crees que si los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, la iban a cumplir? No. La tenían oculta. Solo la cátedra de Moisés era para los demás, menos para ellos. Por eso Jesús les decía que ellos seguían sus normas de hombres, pero jamás seguían la ley de Dios como era. Ellos no eran obedientes. Jesús puso al descubierto su corazón. Les llamó hipócritas, les llamó falsos, les llamó religiosos, porque así fue, porque conocían las escrituras al revés y al derecho, pero no vivían de acuerdo a ellas. Mira lo que dice Isaías. ¿Qué dice Isaías 29? Dice que solo de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de ellos, siguiendo mandamientos de hombres. Y eso hacían los fariseos. Ellos se preocupaban no por ser santos, sino porque la gente viera que ellos pensaban que la gente los veía santos. Ellos alargaban sus flequillos en su efod para que la gente los viera como santos, y su gorro grandote, santidad a Jehová. Pero la santidad era exterior, no era interior. Y Jesús advirtió de estas malas enseñanzas a sus discípulos. Y quiero compartírselo en Marcos 8:14. Vaya ahí, por favor. Del 14 al 21. Sígalo ahí, por favor, en la pantalla. Dice, Jesús advierte contra las malas enseñanzas. Dice desde el 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura
levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Dice Jesús: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y les vuelve a decir el Señor: y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo Jesús: ¿y aún no entendéis? Hermano, me llama la atención cómo ellos realmente tenían el corazón endurecido, pero también los discípulos, porque dice, ellos malinterpretaron las palabras del maestro cuando les dice que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. Ellos pensaban que Jesús estaba enojado porque no habían llevado pan, y Jesús los escucha discutir delante del maestro y les dice: ¿aún no comprendéis? He hecho milagros delante de ustedes. Acababa de hacer la multiplicación de los panes y luego para los 4,000 y no habían entendido. Había dado vista a un ciego y a un sordo. Lo acababan de ver sus milagros y aún ellos no comprendían. El corazón también de ellos estaba endurecido. Por eso Jesús dice: ¿cómo? Los discípulos tomaron a mal y discutían. Y Jesús decía: ¿no comprendéis? Hermano, yo te pregunto a ti: ¿ya comprendiste? ¿Ya entendiste lo que el Señor quiere para ti? Después de todos los años que tenemos aquí, ¿has entendido el propósito de Dios a tu vida? ¿O aún está tu corazón endurecido? Porque podemos decir que caminamos con Jesús como los discípulos, podemos ir en la misma barca, podemos decir que Él es nuestro Señor, pero aún tener el corazón endurecido. ¿Te das cuenta? Esta palabra es fuerte. Mira, cuando yo la meditaba y cuando yo la escribía, yo decía: Señor, es que es verdad. Ciertamente seguimos igual de amarrados. Antier, el día que orábamos, el Señor dijo que nos desatáramos por boca de mi esposo, que nos desatáramos de todas esas ataduras. Hermano, mira, todo el día me la he pasado estudiando desde las 5 de la mañana. Han sido unos ataques. Y ahorita que yo me iba a parar aquí, yo le digo al Señor: pero ¿sabes por qué? Porque el diablo no quiere que hables la verdad. Y ahorita le dije al Señor: Señor, si tu presencia no viene conmigo, por favor, no me dejes hablar. Y suelto todas las ataduras del infierno. ¿Sabes que solamente así? Porque te das cuenta que el poder está en ti. Pero déjame decirte, ciertamente cuando venimos al Señor, venimos atados al infierno, venimos mal, con el corazón endurecido, ¿cierto? Pero ya tenemos tiempo en el camino del Señor. ¿Por qué aún seguimos igual? Llegará el tiempo en que el Señor nos diga: ¿todavía tienes el corazón endurecido? ¿Todavía, Guille? ¿Todavía, Luis? ¿Todavía? Sí me explico. No es para atacar a nadie, es para reflexionar en su palabra. Llegará el tiempo que el Señor nos diga: ¿todavía tenéis el corazón endurecido? ¿Sí? Toda palabra es para reflexionar. No es mi palabra, es la palabra del Señor. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Todavía, nos dice el Señor, con tu carácter jezabélico, todavía con tus mañas, todavía con todos tus pensamientos, todavía vacilando en tus pensamientos. ¿Qué dice Hebreos 2? Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, qué tremendo, ¿verdad?
¿Nos conocerá el Señor o no? Saben, los discípulos ya habían visto hacer milagros a Jesús, muchas sanidades, levantar muertos, pero fueron lentos en descubrir su verdadera identidad. Fueron lentos, muy lentos. Lo acababan de ver multiplicar los panes, que era algo tremendo. ¿Cómo alimentar 5,000 personas y todavía les sobraron cestos de pan? ¿Estaba ahí la gloria de Dios o no estaba? Estaba. Y Jesús les dijo: ¿aún no entendéis? Caminar con Cristo, hermano, no significa que hayamos sido transformados. Porque podemos decir que somos hijos de Dios, pero no haber sido transformados. Y podemos ver la vida de Saúl. Póngame ahí 1 Samuel, en el capítulo 10. Y no lo quiero leer todo porque quiero terminar mi mensaje, hermano, porque es así tan maravilloso. Ojalá usted lo pueda entender. 1 Samuel, capítulo 10. Los primeros capítulos habla cuando Saúl va a buscar a Samuel, porque se había perdido unas armas de su padre. ¿Tú lo recuerdas? Y entonces a Saúl le dijeron que había un profeta de Dios y que ese profeta podía orientarlo. Y entonces Saúl va a la casa de Samuel y Samuel le dice que Dios tiene algo más grande que buscar asnas. Y entonces, ¿qué sucede? Que Saúl, es interesante compartirle esta historia, porque en aquellos tiempos, cuando un rey, como en ese tiempo fue escogido Saúl, un rey tenía que pasar por 3 experiencias. Samuel le había dicho a Saúl que Dios lo había escogido para ungirlo como rey, porque el pueblo de Dios había desechado la presencia de Dios y quería un rey. Y entonces Dios eligió a Saúl. No era lo que Dios quería para su pueblo, pero el pueblo quería un rey. Entonces, ¿qué sucedió? Que Samuel recibió órdenes del Señor y le dijo: unge a Saúl como rey para el pueblo de Israel. Pero el rey tenía que pasar por 3 experiencias. Primero tenía que ser ungido, y luego tenía que ser proclamado, y después tenía que ser confirmado. Saúl solamente fue ungido y fue proclamado, pero nunca llegó a ser confirmado. ¿Por qué? Porque Saúl en su corazón siempre lo cerró para el Señor. Él nunca llegó a ser un hombre de Dios. La gente a veces tiene una posición, pero no está preparada para recibir esa posición. No es apta. Por eso 1 Samuel 10:9 dice ahí, dice: Saúl es hecho rey. Dice: y aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Ahorita les voy a explicar eso. La experiencia de Saúl de ser mudado en su corazón, que ahorita se los voy a compartir, que el Señor lo había mudado en su corazón, no es lo mismo que ser transformado. Está muy distante una cosa de otra. Dios, cuando dice que te muda, es porque Él te quiere preparar para que vivas esas experiencias, ¿sí? Pero con miras a que tú seas transformado en un nuevo hombre, en una nueva criatura, porque la palabra de Dios nos promete que nosotros vamos a ser transformados, ¿no? Que vamos a ser renovados. Entonces, el corazón tiene que ser mudado para que realmente nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Primeramente tiene que ser mudado y luego tiene que ser despertado, para que luego, después de ser despertado, el Señor reine en todas las áreas de tu vida y tú llegues a la transformación. Pero solamente es cuando tú le das a Dios
todo el control de tu vida, todo. ¿Por qué es necesario que se mude el corazón? ¿Sabes por qué? Para que tú puedas abrir espiritualmente tu corazón y recibas todas esas experiencias que Dios tiene para ti. Por eso es necesario que tú seas mudado y ser transformado. Va mucho más allá, ¿no? Porque ciertamente vives experiencias sobrenaturales, pero es cuando tu espíritu ya las percibe y sabes que estás confirmado, porque Dios te lo revela a tu espíritu. ¿De qué? De que tú ya eres un verdadero hijo de Dios. Por eso es necesario que tú abras tu corazón. Mira lo que dice Efesios 4, 17 y 18. Yo aquí se lo leo. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ciertamente Saúl profetizó en medio de los profetas, ¿verdad que sí? Profetizó. ¿Por qué? Porque la atmósfera que había, como nosotros aquí, aunque no es nuestro ministerio establecido, pero hay un ministerio establecido en esta casa, la atmósfera no se mueve y nosotros podemos profetizar. ¿Sí? Así profetizó Saúl, porque estaba influenciado. Pero los primeros años como rey fue obediente, pero luego, ¿sabes qué? Su corazón se llenó de orgullo y de soberbia y dejó de depender de Dios. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo lo abandonó, y eso fue algo tremendo. Y sabes, la gente que veía profetizar a Saúl se sorprendía y decía: ¿cómo este Saúl el mundano? ¿Cómo? ¿Te das cuenta? Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quería realmente que él fuera transformado. Pero al desobedecer, porque Saúl desobedeció, dejó de depender de la guianza del Señor. Y Dios permitió que entrara un demonio a su vida y lo atormentara. Y así vivía Saúl. Escucha esto. Saúl fue llamado, fue ungido, fue proclamado, pero jamás fue confirmado. Nunca permitió Saúl que el amor de Dios le diera un descanso a su corazón, ni aún porque ese demonio lo atormentaba. ¿Por qué no? Porque no captó lo que Dios quería para él. Y sabes, esto es tremendo, porque Saúl, como te dije en un principio, él fue proclamado como rey, impuesto solamente por los hombres, pero no levantado por Dios. Y es muy diferente. De hecho, cuando Saúl es ungido, Samuel usa una redoma para ungirlo, hecha por manos de hombres. Pero cuando ungió a David, fue un cuerno, y ese nada lo puede hacer. ¿Te das cuenta? Cuando es Dios y cuando es el hombre. Y sabes, la unción que el Señor había derramado era para que él entendiera la responsabilidad que un rey tenía para llevar al pueblo, ¿sí? Que lo guiara a Dios. Y el ser proclamado para depender completamente de Dios. Pero Saúl nunca lo hizo. Quiero compartirle Efesios 4, 20 al 24. Creo que se lo leeré ahí porque no lo tengo todo. Dice Efesios 20, dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Hermano, qué importante es entender a lo que Dios nos ha llamado. Yo recuerdo cuando el Señor Jesús dijo que el que bebiera de esa agua jamás volvería a tener sed. Se lo dijo a la mujer samaritana. Y si tú te acuerdas, sabemos que el agua proviene del cielo, hablando humanamente. Pero cuando nosotros venimos a la presencia del Señor y se nos dice: sumérgete, para unos es simplemente agua. Dicen: pues ¿cómo me sumerjo? ¿Por qué razón? Pero para nosotros, sumergirnos es conectar en nuestro corazón con Dios. Y cuando tú te sumerges en esas aguas, no solo tu corazón es conectado, sino que ahí mismo Dios te abre los cielos para darte lo que te pertenece. Fíjate qué maravilloso. Quiere decir que el agua es el Hijo de Dios que te abre el camino. Por eso ayer yo le decía a Monse que revienten esas aguas dentro de ti, porque conmigo ya no se podía. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo aquí. La gente pensará que estamos locos, pero realmente revientan las aguas en este lugar, ¿sí o no? Es algo maravilloso, y eso es lo que tenemos que vivir, pegados al cielo, no a la tierra, porque en la tierra tú recibes lo que tú crees, lo que tú sueñas, lo que tú piensas, ¿sí? Pero en Dios depende de lo que tú crees. Eso se realiza con tu corazón. Por eso dice que con el corazón se cree, ¿verdad? Con el corazón se cree. Por eso cuando Jesús vio a Natanael, que dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Qué habrá visto el Señor en ese corazón? ¿Sabes qué vio? La verdad. Estaba escrito en el corazón de Natanael. No había engaño. ¿Sabes por qué? Porque Natanael deseaba las cosas de Dios y llevar a sus pies las almas. Por eso Jesús le habló de esa manera. Proverbios 15, 31 y 32, póngame Sarita, por favor. Dice Proverbios 15, 31: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermano, rechazar la corrección es despreciarnos a nosotros mismos, y sabes, estás despreciando el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero una de las promesas más grandes que nosotros podemos tener como cristianos en el Nuevo Testamento es que seremos renovados y seremos transformados. Por eso Pablo decía: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para quién? Para nuestras vidas. Es poderosa esa palabra. Tú no puedes pensar que tú puedes hacer milagros y prodigios pensando de la misma manera que llegamos aquí, con tus mismas mañas, con tus mismos caminos. Hermano, eso es imposible. No agradamos a Dios. Sí, tenemos que dejar nuestras viejas actitudes. Tenemos que permitir que nuestro corazón sea mudado. Tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza adámica para dar paso a la naturaleza de Cristo. Es tremendo, pero cuesta. Pablo dice en Colosenses 2:11, dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él
mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Qué importante, hermano, es circuncidar nuestro corazón. Y circuncidar quiere decir que nosotros nos consagremos a Cristo, que vengamos con un arrepentimiento genuino, porque hasta Jesús fue la circuncisión, pero cuando Jesús murió, se acabó la circuncisión en nuestro cuerpo físico, y me refiero a los varones, porque en ellos se hacía en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Cristo, dijo: las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Saúl nunca llegó a ese proceso, hermano. ¿Sabes por qué? Por la dureza de su corazón. Nunca llegó a ser confirmado. Muchos ministerios que podemos ver aún en este tiempo son ungidos y son proclamados, pero muchos suben así rápido, se multiplican y atraen a la gente, pero así como suben, se desbaratan porque son mandamientos de hombres. Lo de Dios permanece, pero también podemos ver en este tiempo muchos ministerios que Dios ha levantado. Muchos. Hay hombres realmente de Dios, hermanos. Si tú buscas, hay mucha gente que está estableciendo el reino de Dios en este tiempo. Y sabes, es maravilloso porque son hombres entregados, mujeres también, que han vivido de todo: azotes, golpes, cárceles, hambre, todo. Y sabes que no les importa. Esos son los que permanecen, esos son los que hacen historia, los que abren la brecha al reino del Padre. Esos son. ¿Por qué? Porque le permiten al Espíritu Santo que los discipline. No importa lo que nos platicaba Cristel, que se me quedó en mi corazón, que decía Ronnie Chávez, que ella estaba cansada. Y el Señor le dijo: no, si tu ministerio, tus aguas van aquí. Hermano, ¿cuántos años tiene Ronnie Chávez sirviéndole al Señor? ¿Dónde está nuestro ministerio, el tuyo y el mío, hermano? ¿Te das cuenta? Y decimos: no, es que yo tengo poder de Dios. Ponta tu poder. ¿Sí me explico? Esto es para reflexionar, hermano. Hoy la gente, hermano, quiere manifestar don de sanidad. ¿Cómo? ¿Con tus pensamientos? ¿Con tu carácter? ¿Con un día que vienes y otro día vas? ¿Tú crees que vamos a ser transformados de esa manera? Sentados ahí sin hacer nada, esperando que Dios haga las cosas. Jesús ya lo hizo todo. Ya lo hizo todo por amor a nosotros. En esa cruz se culminó todo. Yo escuchaba a alguien que decía: es que a mí se me dio una profecía, a ver si se cumple. Le dije: trabaje. ¿Cuántas profecías nos ha dado Dios? Hermano, me maravillaba de lo que yo leía en la mañana en esta carpeta. Así vi un altero de profecías, que cuando entramos a esta casa, el Señor cómo nos hablaba, nos sigue hablando. Pero sabes, mira, se las voy a compartir luego en una ocasión fuera del servicio. Qué maravillosas profecías. Y eran como iglesia, eran individuales. Y sabes que me maravillaba yo, porque muchas hasta el día de hoy en mi vida se han cumplido. Y yo decía: Señor, eres grande. Claro que no se han cumplido algunas. ¿Por qué? Porque son los anhelos de mi corazón, y Dios no cumple antojos. Dios cumple propósitos. ¿Sí me explico? Hermano, pégate al Señor. Mira, es algo tan maravilloso. Es como si tú quisieras prosperar y le dijeras al Señor: dame una empresa, pero tienes la mentalidad de empleado. ¿Cómo quieres prosperar? A ver, ¿cómo? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Te das cuenta? Eso es tremendo. Y mira, voy a terminar con esto. Hay ciertas cosas en las cuales nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, hemos fracasado. ¿Sabes de cuáles? No hemos hecho las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No leemos la Biblia,
no oramos como debe de ser, no cumplimos como pueblo aún en la oración. Y no me diga nada, ahí usted y su corazón. Hemos fallado con Dios, no con nosotros. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad de guiarnos a la verdad, de que se meta, que se sumerja, para llevarlo a que su corazón sea mudado. Pero tenemos que nosotros, cada uno, agarrar nuestro camino. Es como yo les compartía el domingo, que el Señor me mostraba los caminos. Y yo podía ver en mi espíritu que un camino en el cual yo me paraba era un laberinto. Y yo le decía, no, pero es que esto es un laberinto. Yo no veía salidas. Y entonces yo me volteaba al otro y era un camino recto y decía, este sí. Porque yo sabía que me iba a llevar a algún lugar. Y el Señor eso dice, caminar por el camino estrecho. Ahí es donde debemos de caminar. Muchas veces yo sé que nos hemos desesperado como pueblo y hemos dicho al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Llevamos tanto tiempo y no vemos nada. Y nos desesperamos y muchas veces queremos ayudarle a Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda. No podemos acelerar los tiempos de Dios. Yo a veces le digo a mi esposo, oye, ¿qué? ¿Qué con nuestra iglesia? Y dice, no corra. No corra. Dios tiene su tiempo. Y sabes, nos desesperamos y también vamos en oración y le decimos al Señor, Señor, ¿qué pasa? Yo no veo nada claro en mi vida. No hay cambios en mi esposo, no hay cambios en mis hijos. Sigo con el mismo miserable sueldo, o no hemos dicho. ¿Qué está pasando en mi vida? Pero el Señor nos está enseñando algo, hermano. ¿Por qué nos desesperamos cuando Dios tiene paciencia con nosotros que fallamos? Fallamos. Saúl no fue transformado porque fue rebelde a Dios. Así fue rebelde, no supo esperar el tiempo de Dios. Saúl ofreció holocausto cuando no le era permitido a él, solo al sacerdote. Cuando Samuel le había dicho que él iba a pasar por un proceso y luego él vendría 7 días después, y quiero ese sí compartírselo porque es una enseñanza tremenda. Mira, dice Samuel 10, desde el 1, hija, por favor. Dice, y tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel. Pero desde ahí el segundo, Samuel empieza a darle instrucciones a Saúl. Y mira lo que le dice. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Zelsa, las cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Y entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Quiero hacer un paréntesis ahí. Samuel estaba diciendo a Saúl todo el proceso por el cual él debía pasar. ¿Para qué? Para llegar a ser un hombre mudado en su corazón. ¿Sí?
Pero sabes que Saúl nunca entendió el proceso en el cual Dios lo iba a pasar. Tampoco entendió que esa gente estaba sirviendo como, ¿qué se puede decir? Dios la estaba usando para que él fuese transformado. Y sigue hablando Samuel y dice: y cuando te hayan sucedido todas esas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Dice: y luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Todos sabemos la historia de Saúl, y Saúl no esperó el tiempo de Dios, quemó holocausto antes de tiempo. Saúl no fue transformado. La pregunta es: ¿por qué Saúl no reconoció los tiempos de Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué nosotros no hemos reconocido todos los procesos al cual Dios nos ha pasado y renegamos? ¿Sabes por qué Dios muda el corazón? Te voy a decir: para que entendamos sus señales proféticas y divinas a la cual Él nos quiere llevar. Por eso nuestro corazón tiene que ser mudado, tiene que ser cambiado, y puedas tú entrar a ese proceso para llegar a la transformación. Y eso era lo que Dios quería en Saúl, pero Saúl no lo entendió. No lo entendió Saúl nunca. Él realmente vivió parte del proceso, pero nunca fue confirmado. Nunca fue confirmado por Dios. Desobedeció, se volvió rebelde a los ojos de Dios. Yo quiero decirte que de parte de Dios, que Dios aquí nos ha prometido que seremos renovados, que seremos transformados, que seremos unas nuevas criaturas, ¿sí o no? Una nueva persona, que Dios te usará tan grandemente que ni tú te reconocerás ni te reconocerán los tuyos, porque ese pensamiento alto tiene Dios para nosotros, esos pensamientos. Pero ¿qué pasa? Todo depende de ti, hermano, de tu entrega, de que tú permitas a Dios que realmente mude tu corazón. Saúl lo permitió en ciertas áreas de su vida, pero no fue transformado. Pero Dios quiere traer a tu vida una verdadera transformación. Si tú no entiendes las experiencias divinas que hasta el día de hoy Dios te ha permitido vivir, y si tú no has entendido como Saúl, porque lo que Dios quería en la vida de Saúl era que Saúl dijera: Señor, yo te doy gracias por esa gente que me mandaste, yo te doy gracias por ese lugar al cual tú me llevaste, y sucedieron estas cosas y tuve esta experiencia y recibí y profeticé, porque Saúl profetizó en medio de los profetas y nunca lo hizo. No entendió su proceso, no entendió que aquella gente estaba siendo usada para su crecimiento espiritual. Y a veces nosotros tampoco lo hemos entendido. Decimos: no, es que aquel hermanito no lo tolero, tampoco tolero a la pastora, no tolero lo que dice el pastor. Hermanos, sí lo hemos dicho, pero no se trata de acusar a nadie, se trata de que tú regreses y que permitas que tu corazón sea mudado, sea transformado, que tú abras tu corazón para el Señor, porque tú encontrarás gente asignada que Dios tiene para ti. Dios quiere que reconozcas que al lugar donde el Señor te va a llevar, que tú reconozcas que estás en ese lugar y que vas a ir a esos lugares con ciertas personas, pero es porque Él te ha llevado, no es porque tú lo has decidido. Porque cuando Dios abre esas puertas, Dios sabe dónde te lleva, y es ahí donde Dios te lleva a la transformación total de tu vida. El problema, hermano, ya voy a estar terminando con esto, es que muchos en la iglesia aún están dormidos.
Están enfocados en sus problemas. Ay, no, es que me duele, es que no, vivo muy lejos, es que tengo tantos problemas. Hermano, ¿quién no tiene problemas? Todos. Pero dice el Señor que Él está sobre tu problema. Él está sobre tus hijos. Él está sobre tu trabajo. Él está sobre todo lo que tú le permitas. Pero lo que el Señor quiere es que tú realmente vivas esas experiencias divinas, proféticas, que desde antes de que tú venías a este mundo, Él ya las tenía para ti. Pongan por favor 1 Samuel 13 y 14 y con esto termino. ¿Qué versículo? 1 Samuel 13 y 14. Dios quiere que seas la persona que Él quiere que seas. Así. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha sido designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, lo que el Señor levanta permanece, pero lo que el hombre levanta cae. Esta ha sido. Que el Señor lo bendiga.